Muy bien, chicos, bienvenidos. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Luz? Vamos a dar inicio a la resolución de la separata de la semana 15. ¿Ok? Muy bien. Vamos a empezar leyendo la pregunta número 1, entonces. La oración compuesta por subordinación es aquella que está conformada por dos o más proposiciones de diferente valor sintáctico. Según ello, marca la alternativa en la que se presenta oraciones de esta clase. Muy bien, chicos. En la explicación que ustedes deben haber recibido en sus clases presenciales o virtuales del curso, nosotros sabemos, un ratito voy a dejar de compartir esto, que cuando hablamos de la oración compuesta, esta tiene que tener más de una proposición, ¿cierto? ¿Y cómo me doy cuenta que se trata de una oración compuesta? Puede ser por la presencia de los verbos, en donde uno de ellos es el verbo principal y el resto de verbos son los verbos que pueden estar subordinados o también puede ser que simplemente estén coordinando. Entonces, allí vamos a también recordar que cuando hablamos de oración compuesta, se puede decir que hay dos clases, ¿no? La coordinada y la subordinada. En este caso, simplemente nos están diciendo oración compuesta por subordinación. Entonces, si se trata de oración compuesta por subordinación, quiere decir que hay uno de los verbos que es el verbo principal. Entonces, acá nosotros estamos visualizando que la respuesta correcta recae en la clave C, ¿no es cierto? Quiere decir que la proposición 1 y 3 son aquellas oraciones compuestas por subordinación. ¿Por qué? Porque están conformadas por dos o más proposiciones. Y tiene que verse, además, que son de diferente valor sintáctico. No es como la coordinada, que las proposiciones están siendo simplemente asociadas y coordinadas con conjunciones o con signos de puntuación. Bien, entonces, por ejemplo, en la proposición 1 que dice, salir a correr regularmente tiene múltiples beneficios. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos observando que en esta proposición hay dos verbos, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Y qué se está observando? Que correr regularmente, ¿no? Aquí está. Vamos a sombrarlo con otro color. Salir a correr regularmente, está haciendo la función de sujeto. De sujeto. Claro, porque en el predicado hablan de eso, ¿no? Tiene múltiples beneficios. Este predicado está hablando de qué? De salir a correr regularmente. Recuerden que el predicado va a tener como tema, ¿sí? O va a hablar del sujeto. ¿Ok? ¿Y dónde está el verbo principal? En el predicado, pues. Siempre está en el predicado, ¿no es cierto? Siempre está en la frase verbal. Entonces, observen que el resto de verbos es parte de la proposición subordinada porque esta proposición finalmente depende de esta. Ahora, hay marcas, hay indicadores que también aparecen en las proposiciones subordinadas o en las oraciones compuestas por subordinación, ¿no? La presencia de los infinitivos cuando introducen o cuando presentan a la proposición subordinada, la presencia de los relativos, entre otras palabras. Entonces, acá, aparte de ver esos indicadores, tienes que analizar, tienes que chequear y tienes que hacer lo mismo que hacías con las frases que intervenían en una oración simple, ¿no? ¿Qué tenemos en la proposición 2? Dice, el contrato tenía que estar firmado antes del viernes. Acá lo que vemos es una perífrasis verbal. ¿No es cierto? Una perífrasis. Todo esto equivale simplemente a firmar.
Entonces, hay que tener también cuidado con eso, de que cuando nos toquen perífrasis, chequear que realmente la sea, ¿no? No vaya a ser que no sea una perífrasis y estés pensando que como hay varios verbos juntos, obligatoriamente sí o sí es una perífrasis, ¿no? Hay que analizar, hay que analizar. Entonces, esto es el predicado y dentro del predicado tenemos al núcleo de la frase verbal, que es el predicado. A tenía que estar firmado y eso es igual a firmar. Esto simplemente es una oración simple. Luego, cuando dice, cuando llegues al distrito, envíame un mensaje, Leo, ¿no? Entonces, mira, acá tenemos obviamente un sujeto tácito y nos podemos dar cuenta que por el verbo que es envíame, se trata de segunda persona, ¿no? Y además porque también está acá como vocativo, ¿no? Le están hablando aquí a Leo. Entonces, este es el verbo principal y cuando llegues al distrito, mira, tenemos acá otro verbo. Pero es que es el verbo subordinado. Entonces, también se trata de una oración compuesta por subordinación, al igual que acá. Y si de repente te pregunto, ¿y qué función está cumpliendo, profesora? Porque acá ya sabemos que salir a correr regularmente está cumpliendo la función de sujeto, ¿no? Esa proposición está cumpliendo la función de sujeto. Acá igual, hace las mismas preguntas que cualquier oración simple, ¿no? ¿Cuándo le vas a enviar el mensaje? Cuando llegues al distrito. Entonces se trata, esta proposición subordinada está cumpliendo la función de complemento circunstancial de tiempo. Pero eso no nos pregunte, yo te lo digo como adicional. Acá nos están diciendo simplemente identifica, no haya la oración compuesta por subordinación. ¿Ok? Acá, Yana y Jazmín, las cosas van a ser diferentes este año. Simple, perífrasis verbal. Madrina, solíamos irnos de vacaciones a Río de Janeiro. Perífrasis verbal, oración simple. Entonces, por eso es que la respuesta es casa. ¿Ya? Seguimos. Pregunta 2. La oración compuesta por subordinación en su estructura, presenta en su estructura una proposición principal. Ya lo dije justo, ¿no? Una o más proposiciones subordinadas. Claro, hemos visto, miren acá, ¿no? Proposición subordinada, proposición subordinada. Según ello, seleccione la alternativa que contiene oración compuesta por subordinación sustantiva. Entonces, acá lo que nos están pidiendo es chequear cuál de las oraciones compuestas subordinadas es de tipo sustantiva. Eso también me imagino que ustedes ya lo han llevado, ¿no? Entonces, ¿cuándo será de tipo sustantiva la proposición subordinada? La proposición subordinada será de tipo sustantiva cuando ésta esté haciendo las veces de un sustantivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la proposición subordinada puede estar haciendo las veces de un sustantivo, las veces de un adjetivo y de un adverbio. Y obviamente, si aprendiste bien todo lo que puede realizar un sustantivo, ¿no? Acá te pongo la teoría. Vamos a bajar esto. Te decía que si aprendiste bien el tema del sustantivo, las funciones de un sustantivo, ¿no? Cuando se empezó a hacer ya los análisis de la frase verbal y todo lo anterior, entonces va a ser fácil que domines este tema. Mira, clases por oraciones compuestas por subordinación, 3 tipos, ¿no? Sustantiva, adjetiva, adverbial. ¿Y por qué? Porque esas proposiciones, todas esas proposiciones, cumplen una función y puede ser que cumplen las funciones del sustantivo
las funciones del adjetivo o las funciones de los adverbios. Por eso se ha clasificado así. Ok, entonces ahí por eso te coloco ese esquema para que te acuerdes de la teoría. Ahora, también sería bueno hacerte recordar lo siguiente, ¿no? Mira, ¿qué vas a encontrar? ¿Qué vas a encontrar? Acá la dejo más abajo o por acá. En una oración compuesta subordinada sustantiva, que esa proposición puede estar haciendo las veces de sujeto, y vimos una acá, ¿no? Acá, miren, salir a correr regularmente tiene múltiples beneficios. Esta proposición subordinada, salir a correr regularmente, está haciendo las veces de sujeto. Entonces, ¿qué es? Es una oración compuesta subordinada sustantiva. Las oraciones compuestas subordinadas sustantivas pueden hacer entonces de sujeto, de atributo, de objeto directo, de complemento de nombre, de complemento de adjetivo o de complemento de nombre, de verbo. ¿Ok? Entonces, mira cómo te vas a dar cuenta que es una oración compuesta por subordinación sustantiva, porque hace las veces de sujeto, de atributo, de complemento de nombre, de adjetivo o de verbo. Entonces, hay que manejar teoría. Si no repasamos y no estudiamos la teoría, la práctica se va a hacer más difícil, pero una vez que hemos interiorizado la teoría, la práctica va a ser más fácil, más rápido. Todo, ¿no? Para la resolución. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que chequear esto justo, pues, ¿no? Que la oración que escojamos como respuesta sea una o tenga una de estas funciones. Vamos a ver, ¿qué tiene? ¿Ya? A ver, dice, el día estaba muy lluvioso, por ello decidimos no salir. Bueno, acá simplemente lo que estamos observando, ¿sí? Es una oración compuesta, sí, pero no es subordinada. Miren, está siendo asociado por una conjunción. Si es una oración compuesta, tiene más de un verbo. Luego, mi madre prefiere a la escultura, su hermana la pintura. Acá también una coordinada yuxtapuesta, porque las proposiciones, recuerden acá la comelíptica, ¿sí? Están siendo coordinadas por signos de puntuación. Luego, él entregó su proyecto y recibió una óptima calificación igual, coordinada. Percy, quiero que exhibas tus cuadros con esa galería. Ajá. ¿Qué quiero? Que exhibas tus cuadros en esa galería. ¿Qué quiero? Que exhibas tus cuadros. Vemos que esto es el objeto directo, ¿no? Ese es el verbo principal y este es el objeto directo. La acción de querer recae sobre exhibas tus cuadros. OD. ¿Y qué estoy viendo en este OD? Que esta tiene un verbo, y tiene una marca clásica de las subordinadas, que es el relativo que. Pero el verbo principal es quiero, ¿no? Entonces estamos viendo que se trata de una oración compuesta subordinada sustantiva. Saraí estaba cansada. Acá tenemos una oración simple, ¿no? Ah, no, acá tenemos una oración compuesta también, mira, un verbo, dos verbos, y acá vemos que está siendo coordinada por dos puntos. Es una también oración compuesta por coordinación. ¿Y qué nos pidieron? Por subordinación. Sustantiva, entonces la clave es de. ¿Ok?
Seguimos con la siguiente pregunta. Miren, tenemos otra pregunta que también tiene como introducción la oración compuesta por subordinación sustantiva, que dice, en una oración compuesta por subordinación sustantiva, la proposición subordinada cumple la función propia de nombre o sustantivo. ¿Está? ¿Ves? Lo que decía, que esa proposición subordinada tiene una función y la función va a ser la misma función que cumplen los sustantivos, ¿no? Bien, entonces, según esta afirmación, señale la alternativa en la cual las proposiciones subordinadas cumplen la función de sujeto. Entonces, paso uno, tienes que buscar cuáles son proposiciones subordinadas, o sea, cuáles son oraciones compuestas por subordinación. Y luego, cuando ya tengas identificado eso, te fijas o analizas la función que está cumpliendo esa proposición. Entonces, en la 1 dice, es posible que ella no me reconozca. Miren, ¿de qué está hablando? De que es posible algo, ¿no? ¿De qué se está hablando? Se está hablando de que es posible que ella no me reconozca. Tenemos acá el sujeto. Se está hablando de esto, ¿no? Dicen que esto es posible. Y recuerden, sí, recuerden que siempre el sujeto va a ser el tema de la predicación. Entonces, tengo el verbo principal y tengo también a una proposición, mira, ¿no? Tiene verbo. Una proposición que está cumpliendo el papel de sujeto. Sujeto. También pudo haber estado al revés, ¿no? Pudo haberse escrito que ella no me reconozca es posible, pero el constructor de la pregunta va a tratar de romper el orden lógico de una oración. ¿Por qué? Porque te quiere elevar un poco el nivel para que en un orden que no es el común denominador, tú también puedas identificar fácilmente la función. En la proposición 2 dice, su meta será ahorrar. Su meta será ahorrar mucho. Predicado. A ver. Acá estoy viendo que es que también puede ser, ¿eh? A ver, mira, su meta será ahorrar mucho. Acá tenemos el verbo principal, que es será. Ahí. Y acá tenemos ahorrar mucho, que vendría a ser complemento atributo. ¿Por qué? Porque este verbo es un verbo copulativo. Entonces, también ahí estaríamos viendo que esa función es propia de un sustantivo. Vamos a ir viendo, ¿ok? Acordó presidir el comité ejecutivo. Bueno, acá no, porque... Ah,
Ya, lo que pasa es que esta la descartamos porque nos pidieron, y eso se me estaba pasando, que cumplan la función de sujeto, ¿no? A ver, espérate. Sí, de sujeto. Ya me estaba preocupando, me había olvidado de esto. Entonces, acá yo también tengo una sustantiva, pero no está cumpliendo la función de sujeto. Ya está cumpliendo la función de tributo ahí. A ver, acá acordó, ¿qué acordó? Presidir, es que es una subordinada, pero acá está cumpliendo la función de OD. Y acá corregir sus errores fue primordial. Ya, entonces acá este es el sujeto, ¿no? Corregir sus errores y este es el predicado, ¿no? Fue primordial. ¿De qué se está hablando en el predicado? De corregir sus errores, ¿no es cierto? Entonces tengo también acá a esta proposición que está cumpliendo el papel de sujeto. Esta y esta. Y el verbo obviamente principal acá fue. Entonces, en las 4 proposiciones tenemos oraciones compuestas por subordinación sustantiva, pero de las 4, solo la 1 y solo la 4 son aquellas que tienen proposiciones subordinadas que están cumpliendo el papel de sujeto. ¿Ok? Entonces nos quedamos con proposición 1 y proposición 4. Clave enano. Muy bien, seguimos. Disculpe, buenas noches. ¿Me podría ayudar con una pregunta? Hola, ¿cómo estás, Luz? Sí, adelante. Coméntame. A ver, ¿le puedo enviar? Ya, listo, espero. Entonces envíame. Ya le envié mis, no sé si se puede ver. A ver, lo voy a revisar. Ya, a ver, Luz, dice que coloquemos verdadero o falso en las 3 proposiciones, ¿no? A ver, dice, respecto de los fonemas consonánticos, determina el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Presenta obstrucción total o parcial del aire que sale por la cavidad bucal. Es verdad, los fonemas consonánticos, ¿no? Según el punto de articulación o según el modo de articulación, me refiero al acercamiento, ya sea de la lengua, los labios, los incisivos, el paladar, el alveolo, etcétera, ¿no? Pues puede que la obstrucción del aire sea total o parcial. Entonces, esta sería verdadera. Luego, cuando dice se manifiestan generalmente con la vibración de las cuerdas vocales,
Yo ahí colocaría un falso, ¿por qué? Porque generalmente están tratando de totalizar o diciendo que en su mayoría es así y en su mayoría no es así, porque hay consonantes que tienen vibración de las cuerdas vocales y otras no. Y entonces ahí colocaría falso. Y en la última que dice, no constituyen núcleos de sílabas, solo aparecen como márgenes silábicos. Ya, acá también yo colocaría un verdadero porque es correcto que las consonantes no son núcleos de sílaba, ¿sí? Pero esta prueba, acá dice examen especial de San Marcos 2022. No creo que sea de San Marcos porque han colocado tilde a palabras que no se deben tildar. Ya hay que tener cuidado con la información que obtengamos. Listo, Luz. Miss, disculpa, hoy tenía una duda cuando dice s- del aire que sale por la cavidad bucal, porque, eh, o sea, cuando yo leí era como que la salida del aire pulmonar, o sea, ahí como que me entró un poco de duda. Lo que pasa es que pulmonar porque el aire lo expulsa, se expulsa desde los pulmones, pero finalmente ¿por Ajá, dónde sale? claro, por la Sale. cavidad bucal. Ujú. Ay, 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 claro. Ya, ya, Miss, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Fiorella, Héctor, Mariana. Bien, vamos a continuar con la resolución de los ejercicios entonces, ¿ya? Pregunta 4. La oración compuesta por subordinación sustantiva de objeto directo. Bien, en la oración compuesta por subordinación sustantiva de objeto directo, el verbo principal transitivo recibe una proposición como complemento. Ajá. Cuando, de acuerdo con ello, elija la opción que corresponde a este tipo de oración. Bien. Entonces, acá tú tienes que hacer lo mismo que haces cuando hallas o quieres detectar al objeto directo. Le haces la pregunta al verbo principal, que tiene que ser un verbo transitivo, o sea, no tiene que ser verbo copulativo, ¿no es cierto? Le haces la pregunta qué, ¿sí? O quién, porque el objeto directo también puede ser animado. Ojo, o sea, la pregunta quién no solamente es para el oí. Cuando el objeto directo es animado, tú le haces la pregunta a quién, ¿no? Entonces, dice, la obra que estoy leyendo es muy fascinante. Mira, de hecho, que el verbo principal es, valga la redundancia, es, ¿no? Esta proposición subordinada que estoy leyendo y es proposición subordinada porque tiene la presencia de verbo. Su función acá no es de objeto directo como te lo piden, ¿no? Acá te están pidiendo, sí, de acuerdo con ello, elija la opción que corresponde a este tipo de oración. Una compuesta por subordinación de objeto directo. Entonces, acá lo que estamos viendo es que esta proposición está dando información de obra, ¿no? Entonces se está comportando como un adjetivo, no como un objeto directo. ¿Ok? Entonces esta la descartamos. Luego en la B dice Luciana, vocativo Luciana, vamos a tener que esforzarnos más. Esa es una perífrasis, ¿no? Nada acá.
Y luego en la C, la asesora dijo que deberíamos revisar el acta. ¿Qué dijo la asesora? Que deberíamos revisar el acta. Acá yo sí veo un objeto directo. Este es el verbo principal, decir, que es un verbo transitivo, y la acción de decir está cayendo sobre este objeto. Le hago la pregunta y digo, ¿no? ¿Qué le dijo la asesora? Que deberíamos revisar el acta. Esta proposición subordinada, ahí está el verbo, ¿sí? Está haciendo la función de objeto directo. Y luego en la de Guillermina, también vocativo, nos sorprendió que llegara hasta. Ya nos sorprendió. Ujú. Ya, miren, comer frutas y verduras es necesario. Ya, acá vemos, ¿no? Que el verbo principal es sorprender. Y acá yo también podría decir que es un objeto directo, ¿ah? ¿Qué nos sorprendió? Que llegaras tarde. La acción de sorprender recae sobre que llegaras tarde también. Acá también yo estoy viendo un objeto directo, porque esta acción de sorprender está recayendo sobre que llegaras tarde. Y esto es una proposición subordinada. A ver, acá, comer frutas y verduras es necesario. No, acá no, no. Acá vemos que... Ah, no, acá estoy mal yo, ojo, ¿ah? Acá estoy mal yo. Esto es un sujeto, ¿ya? Esto es un sujeto, porque están hablando de esto. Esto es un sujeto, ¿ok? Esto es un sujeto, sujeto. Están hablando de esto acá. Entonces tampoco es. Y acá, comer frutas y verduras necesarias, ya acá tampoco. Sujeto también, ¿no? Y acá está el verbo principal. Entonces, en los análisis de la A, B, C y D, estamos viendo que la única oración en donde se ve que la proposición subordinada es un objeto directo es en la C. ¿Ok? Ese es el objeto directo. Ese es el objeto directo. En el resto tenemos a una proposición subordinada que está haciendo el papel de adjetivo. Tenemos otra proposición subordinada. No, acá tenemos una perífrasis verbal. Luego en la D tenemos una proposición subordinada y en la E también que hacen el papel de sujeto. La clave es casa. Vámonos con la 5. Profesora, disculpen. Hola, ¿cómo estás? Una pregunta. ¿Cómo reconocíamos la función de sujeto? Tienes que verificar que lo que se hable en el predicado sea el sujeto, ¿no? Recuerden que
El tema de la predicación siempre es el sujeto. Y ahí en la D, ¿de qué se está hablando que sorprendió? Te pregunto. Pues de que llegara tarde. Exactamente. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque miren lo que me pasó a mí. Yo estaba ya diciendo, uy, no, es sujeto directo. Y no. Cuando nos desordenan la oración, no la desordenan, cuando cambian el orden común y nos colocan un vocativo por acá, nos colocan, ¿no? Por acá el verbo principal, no nos colocan al sujeto como de repente clásico, sino nos los colocan como una subordinada y lo ponen al final, entonces puede ser que nosotros lo empecemos a mirar como si fuera un objeto directo. Pero luego vuelves a leer y te das cuenta que no es, porque lo que estás viendo que se está hablando de esto, ¿no? En el verbo o en la frase verbal principal. Entonces, simplemente guiarnos de la teoría. ¿Ok? Ok, profesora, gracias. Ya. Pregunta 5. A ver qué tenemos en la pregunta Es una 5. consulta. Hola, Fiorella. ¿Es correcto que siempre aunque no sé si al sustantivado que sea con sujetos se le pongan el eso? Por ejemplo, en la pregunta 4 le podemos colocar en la alternativa E, comer frutas y verduras. ¿Dónde está? Es necesario, podemos decirlo, eso es necesario, Sí, y de ahí nomás se puede deducir que es sujeto o no, o es una solamente en algunos estrategia que casos. usan, es una estrategia rápido que usan muchos. Yo prefiero Funciona en todo. analizarlo. Yo no me arriesgo a reemplazar todo con eso. Ah, ya, Pero no está ya. mal, no está mal. Es una propuesta también que dan como estrategia, reemplazarlo por un pronombre. Pero yo, o sea, yo, Lourdes, yo prefiero analizarlo, leer y entender la función. Porque no vaya a ser de que por ahí me mecanice y empiece a reemplazar todo, que le ha pasado a muchos y ya pensamos de que todo lo reemplazable puede ser algo que pensábamos que es así y no lo es. Pero eso es una manera práctica de hacer y no está mal. Lo recomendamos, lo mencionamos, se escribe en la teoría. Y no solamente eso, también el lo, ¿no? Porque en el caso del objeto directo, o sea, sí es válido también. Finalmente, ustedes, con toda la teoría que van leyendo, que van comprendiendo, ustedes van a ser los únicos que van a decidir cómo analizar. Yo prefiero analizarlo así, yo prefiero analizarlo de esta manera. Entonces, si tú te sientes cómoda y te funciona y no has visto mayor problema, sigue usando esa estrategia de reemplazo con pronombre. ¿Ok? Listo, Miss, muchas gracias. Ya, de nada. Bien, continuamos con la pregunta 5. La proposición subordinada sustantiva se comporta como la frase nominal en la oración. Claro, y recordemos que la frase nominal tiene, ¿no? Como núcleo, ¿a qué? A un sustantivo. Entonces, una proposición subordinada sustantiva se comporta o es igual, ¿no? O cumple las funciones de una frase nominal en la oración. Y tú ya sabes que las frases nominales cumplían varias funciones. ¿Ok? Las que ya mencioné acá. Estas de acá, mira. Pegué la teoría acá. A ver, estas. Todas estas. Sustantivo, frase nominal, ¿no? Recuerden que si la frase nominal solamente tiene núcleo, es un sustantivo, pues. Bien, un ratito, chicos.
Ok, continuamos. La proposición subordinada sustantiva se comporta como la frase nominal en la oración, ya lo dije. Cumple las funciones de sujeto, objeto directo, atributo, etcétera, ¿no? Ya lo enseñé también. Ahora, a partir de esto, que es un recordatorio de la teoría, ¿no? Quieren que analices estas oraciones. Vamos a leer las oraciones que vas a analizar. El dirigente le pidió que llegara temprano a la asamblea. Otra oración. Conocer el Cusco fue una decisión muy acertada. Y la otra, la propuesta laboral es capacitar a los accionistas. Muy bien, entonces, quieren que coloquemos, ¿no? O que identifiquemos, ¿sí? La función de las proposiciones subordinadas, ¿no? Muy bien, entonces, tenemos estas alternativas y hay que verificar qué función está cumpliendo cada una de las proposiciones subordinadas en esas oraciones. Entonces, primera oración. El dirigente le pidió que llegara tarde a la asamblea. ¿Qué le pidió? Verbo transitivo, que llegara tarde. Por ejemplo, la estrategia que mencionaba, me parece que era Luz, no me acuerdo, discúlpame, o Fiorella, ¿no? ¿No? ¿Qué le pidió? Eso, ¿no? Entonces, estamos viendo que llegara temprano es una proposición subordinada, que está la presencia del verbo y el famoso pronombre relativo que aparece cuando se introducen las proposiciones subordinadas. Entonces ahí tendríamos objeto directo, ¿no? Luego acá, conocer el Cusco fue una decisión muy acertada. ¿Qué fue una decisión muy acertada? Es que es el predicado, ¿no? Es el verbo principal. Y el predicado está hablando de que algo fue una decisión muy acertada. Conocer el Cusco. Entonces, este es el sujeto porque es el tema de la predicación. Y es un sujeto que es una proposición subordinada, ¿no? Miren, acá está el verbo, ¿ya? El verboide. Muy bien, entonces ahí tenemos a un sujeto y luego cuando dice la propuesta laboral es capacitar a los accionistas, acá tenemos verbo atributo, perdón, verbo copulativo. Y dice capacitar a los accionistas. Entonces, verbo copulativo, ¿sí? Complemento atributo, capacitar a los accionistas. Tengo una proposición subordinada que hace las veces de complemento atributo. ¿Por qué? Porque hay un verbo copulativo. Entonces tengo OD, tengo sujeto y tengo atributo. La respuesta es enano por eso. Muy bien. Seguimos con la siguiente pregunta, que es la pregunta 6. Ya. Dice, una de las funciones que puede desempeñar la proposición subordinada sustantiva es la de atributo. Justo hemos visto una, ¿no? ¿Sí? Ahí está, claro. Nosotros ya sabemos que si las proposiciones subordinadas sustantivas tienen el papel o cumplen la función de sujeto, ¿no? Perdón, cumple la función de un sustantivo, puede ser de sujeto, puede ser de objeto directo, puede ser las veces de complemento atributo, etc. Entonces, nos están nuevamente haciendo recordar esta teoría. Ahora, ¿qué quieren? Que elijamos la alternativa que presenta dicha función, o sea, complemento atributo. ¿Ok? Entonces veamos cuál tiene complemento atributo. Acá dice, Yolanda, es necesario actuar con prudencia. Bien, acá.
Acá lo que estamos viendo, ¿no? Es simplemente que la proposición bueno, que realmente abarca todo esto, ¿no? Ahora sí. Actuar con prudencia y que es parte del predicado, está actuándose o comportándose como un objeto directo, ¿no? Porque esa es una perífrasis. ¿Qué necesitamos, no? Actuar con prudencia. Luego acá en la 2, su propósito fue rendir homenaje a sus padres. Ya. Su propósito fue rendir homenaje. Acá yo sí veo un verbo copulativo. Y estoy viendo una proposición subordinada, ¿no? Que en este caso, al haber verbo copulativo, esto hace de complemento atributo. Luego, compartir momentos con la familia me agrada. ¿Ok? Acá estamos viendo que compartir momentos con la familia es el sujeto. Esta no es tampoco. Y acá nuestro anhelo era que estudies en el extranjero. ¿Cuál era nuestro anhelo? Que estudies en el extranjero. Ya acá estoy viendo también verbo copulativo. Y esta proposición subordinada, acá es el verbo, miren, estaría siendo las veces de complemento atributo. Entonces, ¿cuáles son las proposiciones que tienen, sí, la función de subordinada, sustantiva, y por lo tanto, con verbo copulativo tiene presencia de atributo, la 2 y la 4. 2 y 4, y por eso la respuesta sería besito. Bien, vamos con la pregunta 7. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta? Ok. Pregunta 7. La proposición subordinada sustantiva cumple diferentes funciones. Según ello, marca la alternativa que correlaciona correctamente la columna de los enunciados con la de las funciones de las proposiciones. Bien, entonces simplemente hay que analizar, ¿no? Es una pregunta que tiene 4 preguntas finalmente. O 3, porque la última ya sabemos que sería por descarte la última respuesta, ¿no? Entonces, cuando yo digo, los socios le aseguraron que ganaría, ¿qué le aseguraron? Que ganaría. Proposición subordinada, objeto directo. Luego, cuando dice, es valioso calmar tu espíritu, Esteban. Ya, acá están hablando de que calmar el espíritu es valioso. Está haciendo el papel de sujeto. Y Cintia se acordó de agradecer al jurado. Acá tenemos al verbo principal acordó. Cuando tú veas que hay una preposición, ¿no? Una preposición, esta es la preposición que está introduciendo a una proposición subordinada como agradecer al jurado, tienes que chequear qué está complementando. Esta preposición hace el papel, convierte a lo que viene en un complemento. Entonces tú chequea, ya, acá se viene un complemento. Entonces te has dado cuenta que esa proposición subordinada de agradecer al jurado está complementando algo. ¿Y qué está complementando? Está complementando al verbo. Cintia se acordó de agradecer al jurado. Entonces, esta proposición subordinada está siendo
las veces de complemento del verbo. Acuérdate que hay varios complementos, de nombre, de verbo, ¿sí? De adjetivo también. Su trabajo era asesorar. Bueno, acá verbo copulativo. Lo que tenemos acá es un complemento atributo. Entonces, por eso es que la respuesta sería dedo, ¿no? 1C, 2A, 3D y 4B. Ujú. Pregunta 8. La proposición subordinada sustantiva puede funcionar como complemento de nombre, adjetivo de verbo. Tomando en cuenta esa aseveración, correlacione la proposición subordinada de cada oración con la función que desempeña. Luego, marque la alternativa correcta. ¿Ok? Bien, entonces es lo mismo, ¿no? Vamos a relacionar y ¿qué cosa? Complementos, lo que te mencionaba, ¿no? Lo que te mencionaba. Ahí la presencia de esa preposición vas a tenerla en cuenta para ver si realmente se trata de los complementos a la hora que analices, ¿ya? Entonces, dice, bien, dice, el hecho que faltaras me preocupó. El hecho que faltaras me preocupó. Perdón, el hecho de que faltaras me preocupó. Esta es la proposición principal, ¿no? Y acá, miren, acá tengo la proposición subordinada. Esta es la proposición subordinada, mira. De que faltaras. Y si te das cuenta, esta proposición subordinada está complementando a hecho. Y en esta oración, hecho es un sustantivo, o sea, es un nombre, ¿no? Entonces, si tú estás viendo que esa proposición subordinada está complementando a un nombre o sustantivo, esto se trata de un complemento de nombre. ¿Ok? Bien, vamos ahora a la otra proposición. Está feliz de que su equipo haya ganado. A ver, chicos, ¿cuál acá es la proposición principal? Está feliz de que su equipo haya ganado. ¿Cuál es el verbo principal? César, Fiorella, Mariana. Complemento de adjetivo. ¿Está? Está feliz de que su equipo haya ganado. Está, ¿no es cierto? Y ahora, miren, esto que dice de que su equipo haya ganado, ¿qué está complementando? ¿Ah? Miren, ¿qué está complementando? ¿A qué complementa? Ah, feliz. A feliz. ¿Y feliz es un sustantivo, adjetivo, verbo? Adjetivo, ¿no es cierto? Entonces vemos que esta proposición subordinada complementa al adjetivo feliz. Y por último, la joven confía, acá se mira el verbo, ¿no? En que todo saldrá bien. Miren, esta proposición subordinada, ¿sí? Complementa ahora al verbo. Y es la que quedaba también, ¿no? Entonces, dense cuenta que todos los complementos siempre empiezan con una preposición. Vamos a sombrearlo de verde. ¿Ves? Mira. ¿Ok? Entonces,
Esa es la resolución que tenemos para la pregunta 8. La respuesta enanito, ¿no? Enanito. Muy bien. Continuamos entonces con la 9. Una de las funciones sintácticas que cumple una proposición subordinada sustantiva es la de complemento de nombre. Justo hemos visto 2 preguntas ya con esto, ¿no? ¿Está? Según esta aseveración, marque la alternativa que presenta proposiciones subordinadas en función a dicho complemento. Entonces, hay que buscar una oración en donde la proposición subordinada sea un complemento de nombre o sustantivo, ¿no? Entonces, cuando dice, está cansado de discutir acá, ¿no? Esta proposición subordinada está complementando a adjetivo, descartado, porque nos están pidiendo que complemente nombre, ¿no? Descartado. Bien, acá ellos se jactan de haber conocido Europa, ¿ya? Acá también, ¿no? Está complementando a adjetivo, ¿no? Luego acá Rodolfo tenía la certeza de que vendrías. Ok. ¿De qué tenía la certeza? De que vendrías. Acá está complementando sustantivo, ¿no? Esto está complementando el sustantivo certeza. Y acá Fanny siente deseos de aprender. A ver. Fanny siente deseos de aprender. ¿Qué siente? Deseos de aprender. Ajá. Acá está complementando al sustantivo o nombre deseos. Entonces me están pidiendo de que los complementos, sí, estén en función al sustantivo. ¿Y cuáles son? El 3 y el 4. ¿Correcto? El 3 y el 4. Entonces, la clave por eso es casa. Pregunta 10. Voy a bajarla para tener más espacio. Bien, dice, la clase de oración compuesta por subordinación sustantiva que está en función de complemento de nombre, verbo, adjetivo, van encabezadas por preposiciones, tomando en cuenta en ello, determine la función que cumplen las subordinadas. En los enunciados son, ellos confían en que la empresa genere muchos beneficios. El niño tiene la seguridad de ganar ese juego. Y él está cansado de elaborar las planillas de pago. Muy bien. Entonces, acá yo lo que tengo que hacer es verificar, ¿no es cierto?, que estén cumpliendo las funciones de complemento de... de verbo, ¿no? De nombre y de adjetivo. Vamos a ver si es así. A ver, ellos confían en que
Ya, miren, en que la empresa genere muchos beneficios, es la proposición subordinada. Miren, es un complemento porque está ahí introduciéndose con una preposición y están complementando al verbo principal confían. Entonces, esta proposición hace el papel de complemento de verbo. Ahora vamos acá. El niño tiene la seguridad de ganar. Ahora, de ganar ese juego, esta proposición subordinada está complementando al sustantivo seguridad, ¿no? Y el último, él está cansado de elaborar las planillas de pago. Miren, de elaborar las planillas de pago es la proposición subordinada, ¿no? Igual la preposición ahí, y está complementando al adjetivo cansado. Entonces, tenemos de verbo, tenemos de nombre o de sustantivo y tenemos de adjetivo. Por eso es que la respuesta es enano. Bien, vamos con la pregunta 11. Pregunta 11, lo que tenemos que hacer es analizar también oraciones. Ahora no nos han direccionado, nos están diciendo simplemente que analicemos y que busquemos las funciones que están cumpliendo, ¿no? Entonces, el análisis ya se ha realizado acá, ¿no? Vamos a verificar cuál es el proceso de análisis que se realizó. Mi madre decía, los tiempos de Dios son perfectos. Esto lo colocaron en la teoría también, ¿no? Citas textuales en donde la cita tiene presencia de verbo, es un objeto directo, ¿no? Verbo principal decía, que decía, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces estamos viendo que la proposición subordinada es un OD. Correcto acá. Preparar postres y meriendas nos agrada muchísimo. ¿Cuál es el tema del predicado? Preparar postres y meriendas, ¿no? Entonces, esta proposición subordinada, acá está el verbo, ¿no? Es el tema del predicado que es este. Por eso es que la proposición subordinada cumple el papel de sujeto. El acusado tiene antecedentes de robar celulares y carteras. Miren, acá la proposición subordinada es de robar, ¿no? De robar celulares y carteras, ¿sí? Verbo principal, pero esto está complementando ¿a qué? A antecedentes. A antecedentes está complementando, ¿no? Entonces, se trata de un complemento de sustantivo o de nombre. Correcto acá. Patricia, me siento orgullosa de que mis alumnos aprendan, ¿no? Nuevamente un complemento, verbo, subordinada, y está complementando ahora el adjetivo orgullosa. Complemento adjetivo, entonces la proposición subordinada. Y me acordé de que existía un atajo por este acontecimiento. Ahora, en la proposición subordinada de que existía un atajo por este acontecimiento, está complementando a verbo acordé. ¿Ok? Entonces, es correcto este análisis realizado. Vamos con la última pregunta. La última pregunta es, las oraciones compuestas por subordinación sustantiva pueden incluir proposiciones que cumplen las funciones de complemento de nombre, verbo o adjetivo, las cuales están encabezadas por una preposición.
Según lo indicado, señale la alternativa que presenta una oración correctamente estructurada. Bien, entonces, acá nos están simplemente mencionando, ¿no? Que estas oraciones compuestas por subordinación, y nuevamente nos hablan de la sustantiva, ¿sí? Tiene diferentes proposiciones y las proposiciones cumplen diferentes funciones de complementos, y esos complementos pueden ser de nombre, de verbo, de adjetivo, y lo hemos visto en varias preguntas, ¿no? Entonces, además nos datean que siempre estas tienen como cabeza una preposición, ¿no? Entonces, ahora simplemente hay que hallar cuál de todas las oraciones tiene proposición subordinada que está haciendo las veces de un complemento, ¿ok? Bien, entonces acá cuando yo digo, yo creía que te gustaba cantar valses y boleros. Perdón, yo creía de que te gustaba cantar valses y boleros. Ya, lo que pasa es que acá no está bien estructurado porque no debería tener ese que, ¿no? De frente, yo creía que te gustaba. Mal estructurado, lo eliminamos. A ver, acá. Le dijeron de que no debía. Le dijeron que no debía, ¿no? ¿Qué le dijeron? Que no debía, tampoco. Luego acá. Tenía la idea de que haríamos 3 películas más. ¿De qué tenía la idea? De que haríamos 3 películas más. Ajá, acá está bien. Eso está correcto, ¿ya? Este complemento de este sustantivo está bien estructurado y es un complemento que sí necesita ese de para poder, ¿no? Completar la información o la característica del sustantivo idea. Acá Jefferson confirmó de que tenía, no, que tenía, ¿no? Y acá Irma manifestó, ¿qué manifestó? No, manifestó que estaba completo el inventario. Entonces, miren, esta pregunta es interesante porque no solamente era que halles el tipo de complemento, sino que te fijes que realmente esa estructura de complemento sea coherente y haya estado bien redactado, ¿no? Entonces, por eso es que la respuesta correcta es casita. Ok, chicos, hemos resuelto las 12 preguntas de la separata número 15, que corresponde a los temas de oración compuesta, y hemos visto que han habido un montón de preguntas de oración subordinada, sustantiva, y también bastantes preguntas para analizar, y también nos han venido unas preguntas variadas de complemento, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que se ha explicado o desarrollado? Miss, entonces, para que no haya dequeísmo, siempre tiene que estar el que al lado del verbo. Mira, yo cómo lo saco haciendo la pregunta coherentemente, ¿no? Tú, por ejemplo, cuando dices, yo creía de que te gustaba cantar valses y boleros, ¿esto responde a la pregunta de qué yo creía o responde a la pregunta qué creía? ¿A qué pregunta debería responder? ¿A un de qué o a un qué? Aunque yo creía. Exactamente. Esa proposición debe responder a un de qué o a un qué.
Entonces, esa es mi estrategia. De repente tú lo haces diferente. Entonces, si tú ves que no hay coherencia con la pregunta base, está mal estructurada. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, alguna otra duda, chicos? ¿Ninguna otra? Bueno, yo voy a estar todavía acá hasta las 8 de la noche. Cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, prenden su audio o me escriben. ¿Ok? Listo. Bien, Wilson, la pregunta 1 que se desarrolló, nos estaban pidiendo que busquemos o marquemos la alternativa que presentaba más de una proposición, pero que esta además sea subordinada, ¿no? Solamente nos estaban pidiendo de que digamos cuál era oración compuesta por subordinación. Entonces, cuando nosotros hablamos de oración compuesta por subordinación, ya sabemos que tiene que haber más de una proposición y esta otra, que no es la principal, debe de alguna manera nacer o depender de la otra, ¿no? Entonces, en la proposición 1 vimos que salir a correr regularmente tiene múltiples beneficios. Este es el verbo principal, tiene. Y vemos que está hablando de salir a correr. Estamos viendo que salir a correr es una proposición, acá están los verbos, mira, ¿no? Que está haciendo de papel de sujeto. Pero bueno, no importa la función porque no nos preguntan simplemente si hay proposición subordinada, si hay, salir a correr. Luego, el contrato tenía que estar firmado, que es una perífrasis verbal, es una oración simple, descartado. Luego, cuando llegues al distrito, envíame un mensaje. Bien, acá también tenemos, ¿no?, al verbo principal envíame y vemos que cuando llegues al distrito es una proposición principal, perdón, es una proposición subordinada. Y bueno, en este caso está haciendo el papel de complemento circunstancial de tiempo. Y luego en la 4 tenemos una oración simple, ¿no? Perífrasis. Y en la 5 también. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La 1 y la 3. Son aquellas oraciones que tienen presencia de proposiciones, ¿no? Son oraciones compuestas por subordinación. Listo. César, Héctor, ¿alguna pregunta que tengan aparte de la resolución de las 12 preguntas que se han realizado? ¿Todo está claro?
Disculpe, profesora, ¿hay alguna forma en específico de distinguir entre la función de objeto directo y sujeto? Te voy a compartir la teoría en todo caso. Porque veo que tienes duda ahí, ¿no? Me preguntaste hace un Sí, como ratito que eso, me pareció que me preguntaste tú eso. Sí, sobre el sujeto. Ya, vamos a compartir la teoría. Ya. Mira esta lámina, Héctor. Perdón, César. Acá en esta lámina te están diciendo que los objetos directos suelen tener ciertas palabritas clave, ¿ya? Los objetos directos, o sea, las subordinadas de objeto directo pueden empezar con verbos infinitivos, ¿no? Por ejemplo, comer, reír, aspirar, ¿ya? Ir, recuerda. Suelen empezar, repito, con verbos infinitivos. Suelen empezar con relativos como que. Suelen empezar con condicionales como sí o con partículas interrogativas, ¿no? ¿Cuándo, cómo, etcétera? Vamos ahora a ejemplos. Entonces, mira, acá. Las proposiciones subordinadas sustantivas, ¿no? De objeto directo. También se ve en las citas textuales, ¿ah? Esta es la proposición principal. Alguien dijo. ¿Qué dijo? Cuando bebas agua, recuerda la fuente. La cita textual vendría a ser el objeto directo, porque la acción de decir recae sobre esta. ¿Y por qué es proposición subordinada? Porque obviamente tiene presencia de verbos. ¿Ok? Eso sería lo más fácil de hallar el objeto directo. Ahora, otros objetos directos, por ejemplo, con presencia de infinitivo, lo que te decía, con presencia de relativo, de condicional, o mejor dicho, no es condicional, es una partícula también interrogativa, que es el sí, en el contexto de pregunta, y con pronombre interrogativo. Entonces, suelen también introducirse con esas palabras, pero tú tienes que hacer la pregunta clásica, ¿no? Las empresas ansían. ¿Qué ansían? Obtener oportunidades comerciales. También lo puedes reemplazar con un pronombre, ¿no? ¿Qué ansían? Eso. Entonces estás viendo que el objeto directo acá es toda esta proposición subordinada y está empezando con un pronombre, con un verbo infinitivo, ¿no? Ir. Acá, los trabajadores solicitaron. ¿Qué solicitaron? Que les extiendan el plazo. Nuevamente ahora, esta proposición subordinada, que les extiendan el plazo, es objeto directo. Porque la acción de solicitar recae sobre esta. Acá le preguntaré si puede representarme jurídicamente. ¿Qué le preguntaré? Si puede representarme jurídicamente. Nuevamente la acción de preguntar recae sobre esta proposición subordinada. Y por último,
dime quiénes serán los directores de la corporación. ¿Qué me dice? No. ¿Quiénes serán los directores? Todo esto vendría a ser el OD, porque la acción de decir recae sobre esto y mira, empieza con esta partícula interrogativa. Ahora, no te puedes confundir jamás porque el objeto directo está siempre en el predicado. ¿Ok? El objeto directo está siempre en el predicado. Junto con el verbo principal. En este caso acá el sujeto es tácito, pues, ¿no? El sujeto acá es yo. Yo, todo esto es predicado. Le preguntaré, y acá, ¿no? El sujeto también es tácito. Ay. Tú, dime quiénes son. Entonces, el objeto directo no lo puedes confundir porque está en el predicado. En cambio, el sujeto es una parte de la oración que se complementa con el predicado. Y el sujeto es el tema de la predicación, o sea, es lo que se dice en el predicado. Entonces no lo puedes confundir jamás el OD con el sujeto. ¿Ok? Mira lo de sujeto para que veas. A ver si están acá los de sujeto, no, atributo. Sujeto, ¿no? Visitar el parque temático fue emocionante. Sujeto esto. Predicado fue emocionante. Entonces estamos viendo, ¿no? De que están hablando en el predicado de qué? De visitar el parque temático. Y este sujeto es una preposición subordinada. Será inolvidable cenar con todos mis parientes. Nuevamente, sujeto, ¿no? Solamente que ha cambiado de posición. ¿De qué se está hablando en el predicado? De cenar con todos mis parientes. Entonces, el sujeto no está en el predicado. El sujeto es una parte y el predicado es otra parte. En cambio, el objeto directo sí figura en el predicado y es aquel complemento directo del verbo principal. ¿Listo, César? Sí, profesora, gracias. Con práctica vas a agarrarle la onda, la dinámica. Tienes que familiarizarte con la mayoría de ejercicios que puedas, ¿ok? Ok.